Nos disponemos en esta mañana para abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos 7 al 8. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 7 al 8. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, unos a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Gracias, amado Señor, te damos en esta mañana por tu palabra, por esta enseñanza que hoy tú nos traes, por este alimento que tú, Señor, nos das para fortalecernos, para guiarnos, para instruirnos, para edificarnos. Hoy te pedimos, Padre amado, que seas tú hablando a nuestros corazones y dándonos la iluminación de tu Santo Espíritu para poder entender tus misterios. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Continuando con la serie del diseño de Dios para la familia, hoy quiero continuar con un tema titulado La soltería en la vida cristiana. Hemos estado hablando acerca de la familia, del matrimonio, del adulterio y la fornicación, y también hemos estado hablando acerca del divorcio. Todos estos temas son muy importantes para la iglesia, para la edificación de nosotros como cuerpo de Cristo, y es por eso que hemos querido seguir ahondando en esta temática para que podamos nosotros entender lo que es la familia, el matrimonio, las cosas que por causa del pecado del hombre se dan en la familia, que fue la primera institución de Dios aquí en la tierra. Y hoy quiero seguir con esta temática de la familia, del matrimonio, con un tema que es muy importante, y es acerca de la soltería. Hoy este tema más que todo va hacia los solteros, pero también hacia los casados, hacia aquellos que tienen un matrimonio, porque hay algunos puntos, algunos aspectos que vamos a tocar que también tienen que ver con el matrimonio. Aquí, en esta primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, sobre todo Pablo habla acerca de algunos aspectos que tienen que ver con el matrimonio, la familia, y también toca el tema de la soltería. Y en este capítulo 7 nos encontramos nosotros en el contexto en que Pablo, en el versículo 7 y 8, aconseja que es mucho más recomendable la soltería que el matrimonio. Y aunque Pablo aquí recomienda la soltería como un tipo de vida cristiana muy productiva para el reino de los cielos, él dice aquí en el versículo 7, quisiera que todos los hombres fuesen como yo, es decir, soltero, porque Pablo no tenía esposa. Yo quisiera que todos fuesen como yo, pero dice algo muy importante aquí en el versículo 7, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. ¿Qué dice Pablo aquí? Que cada uno tiene según el don de Dios, uno de un modo refiriéndose a los casados y otros de otro modo refiriéndose a los solteros. En otras palabras, el matrimonio es un don dado por Dios.
Pero la soltería también es un don dado por Dios. Dios a ciertas personas le da el don de casarse, pero a otros el Señor les da el don de la soltería y de seguir solteros hasta el fin de sus días. Pero en algunos círculos cristianos se ha visto la soltería de una manera extraña y se presiona a los solteros en las iglesias. Pero mira, tú quedarías bien con fulano o con fulana, y empiezan a emparejar en las iglesias y presionan a los solteros a que tengan un noviazgo y a que se casen. Pero esto va muy diferente a lo que Pablo dice y recomienda en esta carta, porque Pablo aquí recomienda quedarse como él. A los solteros a veces se les mira como inmaduros, como irresponsables, que no han crecido lo suficientemente espiritualmente y que por eso no se han casado. Y los tienen como algo que no es muy bien visto, ¿sí? Hasta algunos piensan que pues los solteros, cuando ya pasa el tiempo y como que no consiguen una compañera o un compañero, ya están pensando otra cosa, ¿no? Que son gays o lesbianas y cosas así, ¿sí? Pero mire que aquí la palabra del Señor no muestra la soltería como algo malo. Es más, aquí Pablo, y ahora voy a explicar por qué es que él recomienda eso. Él recomienda la soltería, pero él dice y hace la salvedad: no todos tienen ese don, ¿sí? Hay unos que tienen ese don de la soltería, pero hay otros que no. Y los que no, ¿qué dice Pablo en el versículo 9? Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando, es decir, estar arañando las paredes en las noches, ¿sí? Ahí, porque se está quemando la parte sexual, pues, necesitan una mujer. Entonces, ¿qué dice Pablo? Cásense, porque es mejor que se casen, que se estén quemando y vayan a caer ustedes en tentación y puedan caer en pecado, ¿sí? Entonces, ahí vamos poco a poco nosotros equilibrando esta enseñanza, porque pues ni casarse es malo, ni estar soltero es malo. Ambas cosas vienen de Dios, es un don de Dios, ¿cierto? Bajo las condiciones y los parámetros bíblicos y sobre los fundamentos bíblicos y principios de la palabra del Señor. Entonces, nosotros podemos decir con claridad que el matrimonio es algo hermoso y productivo para la gloria de Dios, pero también podemos decir lo mismo de la soltería. El matrimonio es un don, pero la soltería también. A unos el Señor les concede casarse, a otros les concede quedarse solteros para Él. Entonces, hoy vamos a hablar de la soltería según las palabras de Jesús, y para eso vamos a ir a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, vamos a leer del versículo 10 al 12, que dice: le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces aquí está el Señor Jesús con sus discípulos y las personas que le seguían, y allí estaban los fariseos también, que trataban de ponerle siempre una cascarita al Señor Jesús a ver si caía y ponerle trampa.
Y el Señor Jesús aquí empieza a hablarles acerca del matrimonio y acerca también del divorcio. Y cuándo es lícito el divorcio. Y como mirábamos hace 8 días, el divorcio solo se puede dar cuando hay fornicación. Entonces ahí saltan los discípulos de Cristo, pero entonces, si es así, no conviene al hombre casarse. Si la única forma legítima de yo separarme de mi esposa es porque haya fornicación, entonces mejor quedarse solo, dicen ahí los discípulos. Entonces, cuando el Señor Jesús les dice en el versículo 11, entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, es decir, no todos son capaces de quedarse solteros. No todos, sino aquellos a quienes es dado. Y ahora vamos a mirar en qué casos la soltería es dada por Dios. Pero antes de mirar estos casos, que son 3 casos en donde Dios le concede la soltería a ciertas personas, vamos a mirar nosotros, antes de explicar los 3 casos o las 3 razones de la soltería en la Biblia que explica Jesús aquí en este pasaje, vamos a mirar que hay una soltería temporal que no es fruto de la voluntad de Dios. Hay personas que están en la soltería no por la voluntad de Dios, sino como fruto de la necedad del hombre. Están solteros no porque Dios quiera tenerlos solteros, sino por la necedad de ellos, por la condición pecaminosa de muchas personas que están en esta condición, y entonces tienen la soltería, pero no es un don de Dios. Es una soltería que va a generar muchas dificultades a la persona, frustraciones, tentaciones, etc. Entonces la soltería es una bendición de Dios, como el matrimonio, cuando es la voluntad de Dios. Y se tiene que tener en cuenta, como les decía, la palabra de Dios y los principios de Dios. Pero la soltería, cuando no es la voluntad de Dios, bajo los principios de Dios, sobre la palabra de Dios, puede exponer a los solteros a tentaciones, pecados, frustraciones, amarguras. Y vamos a mirar en qué caso la soltería es dada por Dios, pero antes vamos a mirar en qué caso la soltería es fruto de la necedad del hombre. Y el primer caso, en donde la soltería pues no es la voluntad de Dios, el primer caso se da en las personas que están solteros porque físicamente y espiritualmente son inmaduros aún. Por ejemplo, en el caso de un muchacho de 15, 16, 17 años que no puede ni comprarse un par de zapatos porque ni siquiera está trabajando, ¿puede casarse? No, es inmaduro, necesita crecer, volverse hombre, prepararse. Y no solamente eso, como estamos hablando a los cristianos, no solamente eso, sino también crecer espiritualmente para poder de esa manera ser un buen partido para cualquier joven en la iglesia o jovencita, ¿cierto? Entonces, una primera causa es esta. Muchas personas no tienen este don de soltería y siguen como solteros porque todavía no tienen la madurez. Y es por eso que yo siempre recomiendo que no haya noviazgos prematuros. Yo nunca he estado de acuerdo con noviazgos entre jovencitos, porque eso no es un juego. No son maduros todavía, ni física ni espiritualmente, para tener un noviazgo. Y ahí es por eso es que muchos jóvenes en su inmadurez quedan embarazadas, embarazos no deseados. Entonces los peladitos criando otro peladito. Niños que terminan criados por los abuelos porque pues los papás son un par de muchachos que
necesitan estudiar y necesitan un día de trabajar para poder sostener a sus hijos. Y esto se ha convertido en un problema social actualmente. ¿Cuántas madres solteras hay? Muchachitas, jovencitas ya embarazadas. Terrible, ¿cierto? Pero eso es porque, primero que todo, los padres no están enseñando a sus hijos la palabra del Señor, porque muchos ni siquiera conocen de Dios. Y los hijos, pues, sin ninguna información, los hijos sin ninguna formación, no les impiden, no les enseñan qué cosas les convienen y qué cosas no les convienen. Y terminan noviándose en el colegio y terminan en relaciones que pueden llegar a embarazos no deseados. Lo recomendable es que para uno casarse, tanto el hombre como la mujer se desarrollen físicamente, emocionalmente y espiritualmente, para poder ofrecer a la otra persona. ¿Sí? Cuando yo digo que físicamente es en madurez, y claro, porque pues si no hay dinero, cuando uno se casa hay que tener una casa, ¿cierto? El que se casa quiere casa. Cuando uno se casa hay que pagar servicios, ¿cierto? La comida, y cuando llegan los niños, los pañales, la leche, tantas cosas, tantos gastos. Entonces conlleva una gran responsabilidad el casarse, el tener a alguien, ¿sí? No hay que apresurarse. Yo siempre les digo a los jóvenes y aún a los adultos que aún no han madurado, porque hay gente adulta que ni siquiera han madurado, que ni siquiera pueden sostenerse a sí mismos, pero quieren tener novia, quieren casarse. No pueden con las orejas, están buscando aretes, como dicen por ahí, un dicho popular. Terrible. Entonces hay muchas personas que están en la soltería porque todavía no tienen la madurez, ni física, ni emocional, ni espiritualmente. Hay que madurar, no hay que apresurarse en esto. Esto es una decisión muy delicada y para toda la vida. Eso no es algo que se puede decidir de un momento a otro con la primera persona que aparece, ¿cierto? Y hagamos y salgámonos a vivir y casémonos. No, hermano, porque pues qué bonito es el noviazgo, así tú conoces a la persona y es por encimita. Pero cuando ya empieza la convivencia es cuando uno realmente conoce, ¿cierto?, a la persona, y hay que estar preparado para todo, emocionalmente, espiritualmente. Porque hay personas que emocionalmente no están capacitadas y ya cualquier cosita, ya cuando tienen pareja, ya es una discusión. Eso es por inmadurez emocional, en el carácter, por inmadurez espiritual. Y todo eso nosotros tenemos que crecer para un día ser un buen partido. Amén. Bueno, el segundo caso, están los solteros que siguen en su soltería por el pecado. Me explico. Son personas que están en esa condición por la vida inmoral que llevan y han alejado la oportunidad de un matrimonio bajo la bendición de Dios. Se han apresurado cometiendo actos inmorales, andan en fornicación, ¿cierto?, en relaciones pecaminosas, no toman en serio ninguna relación, solamente para pasar el momento. Y aunque no lo creamos, hay cristianos que han caído en esto, en este tipo de pecados. Están solteros, se desesperan, miran a una persona, se apresuran,
cometen acto inmoral con esa persona, no están en la carne. Y ahí vienen los problemas. Y viene el tercer caso, los solteros que han intentado y han fracasado por la ansiedad en esta área, que hace que la relación que ellos empiezan no tengan la bendición del Señor. Son personas que andan en la iglesia de novia en novia o de novio en novio, afanados, afanadas, desesperados. Mire, cuando uno está desesperado es cuando menos uno debe casarse. Es un indicio de que la persona no está preparada. Cuando uno está desesperado y anda a ver a qué presa en comer por ahí. Yo recuerdo que hace muchos años atrás yo andaba con unos muchachos en la iglesia y todos solteros. Íbamos a las campañas, a los congresos y uno miraba y pues es normal, ¿no? Mira a las muchachas y a ver qué partido, ¿no? Porque uno tiene esa, digamos, esa expectativa como soltero y hasta ahí bien, no hay problema, pero el problema es cuando nosotros nos afanamos y andamos con una, ay, esa no, voy con otra, caigo en mi inmoralidad con esa persona y voy de mujer a mujer, así como en el mundo. Y ese tipo de personas caen bajo la disciplina de Dios y Dios no les da pareja. ¿Por qué? Porque andan en su inmoralidad, son inmaduros espiritualmente, emocionalmente, no han sabido esperar en el Señor. Dios le da las mejores cosas a aquellos que saben esperar en el Señor. ¿Cuántas cosas hemos nosotros perdido por impacientes? Debemos saber esperar en el Señor. Si Dios te ha dado a ti el don del matrimonio, tranquilo que Dios en algún lugar ahí te tiene tu doncella hermosa o tu gatito. Te lo tiene en algún lugar, pero pastora, recuerdo que hace unos años me decía una muchacha, pero pastor, aquí en la iglesia no hay ningún partido, puro viejitos. Y esa es otra causa de soltería en la iglesia. Sí, la soltería se puede dar por la escasez de buenos partidos. Esas iglesias en donde la mayoría son ya mayores de edad, gente de edad, jóvenes un poquitos, y los poquitos que hay, no, este no me gusta, este no. Entonces a ese tipo de personas yo les recomiendo que en otras congregaciones de sana doctrina puedan tener contacto con otros cristianos y así conocer personas, y el Señor ahí va colocando la persona correcta, y usted no termine pues casándose ahí por impaciente y porque se anda quemando con el primero que le pela los dientes o la primera que le pela los dientes, ¿sí? Otra causa es que algunos están solteros porque tienen un estándar muy alto, y muchas expectativas, y tienen un concepto mayor de sí mismos. Ninguna muchacha es bonita. No quieren casarse con una 60, 90, 60, si no es delgada, y si no tiene esas medidas, si no tiene cabellos largos, si no es bonita, piel de porcelana, no se casan, porque tienen unas expectativas muy altas y un muy alto concepto de sí mismos. Pero a esas personas yo les digo, hombre, aterrice. Tú no puedes aspirar a casarte con un ángel, pero mírate, que a veces están exigiendo y son unos ahí, o sea, ni siquiera son ni bonitos, ¿no? Ni siquiera son ni bonitos y ya quieren una sirena, una escultura humana. No, pues si uno la consigue así, gloria a Dios. Sí, y lo mismo las mujeres que quieren
pues hombres galanes, galán de galanes, con una voz bien impostada, ¿sí? Y que tengan todo, casa, carro, beca, y si no, no se casan. Y que sean, y pues si son, estamos hablando en el ambiente cristiano, no tienen que ser líderes o pastores, miran bien arriba y pues sí, tengan buenas aspiraciones, pero tampoco, o sea, huele tanto. Uno tiene que saber a qué más o menos puede uno, ¿cierto? Uno ahí maluquito y quiere uno una tremenda escultura y de exigente uno. No, esta tiene los ojos muy separados. No, este está muy bajito, muy chaparro. No, tampoco, no sea tan superficial, tan inmaduro. Tienes que mirar más allá de lo físico, mirar lo interior, el corazón, lo espiritual. Una persona ya madura espiritualmente está buscando, por ejemplo, en el caso de los hombres, está buscando una joven espiritual. Y una mujer ya madura espiritualmente está buscando un hombre espiritual que no está detrás de ella por sus atributos físicos, sino por sus atributos espirituales. Pero todo eso se mira. Entonces miramos aquí varias causas de solterías negativas, ¿cierto? Que están solteros y que no tienen el don de la soltería, pero siguen solteros por estas causas que les acabo de mencionar. Pero ahora vamos a mirar lo que Jesús dice aquí en el pasaje que hace un momento les cité, en Mateo 19, y vamos a mirar aquellos aspectos en que la soltería es un don de Dios, es algo que Dios otorga a ciertas personas, pero que llega de diferentes maneras. Vamos a mirar Mateo 19, 11 al 12. Aquí miramos estos tres casos, son tres casos. Vamos a leer desde el versículo 11. Dice: entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. No todos son capaces de recibir la soltería, no todos son capaces de ser solteros, porque no todos tienen ese don, está diciendo Cristo. Versículo 12. Pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre. Primer caso, eunucos que nacen así, desde el vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Segundo caso. Y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Tercer caso. Aquí miramos los tres casos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El que tenga el don en uno de esos tres casos, que lo reciba, está diciendo el Señor. Vamos a mirar nosotros entonces el primer caso. Eunucos que se hicieron así desde el vientre de su madre. ¿Cuál es este grupo de personas que aquí nombra Jesús en Mateo 19, versículo 12? Este grupo de personas, los eunucos que nacen eunucos, son aquellas personas que nacen con problemas congénitos y que no le permiten desarrollarse en el área sexual. Son personas que tienen malformaciones genéticas, son hermafroditas y pueden venir con problemas serios de salud que les impiden tener una vida sexual normal y por ende no se casan por esa situación. Hay muchos casos así, uno mira por las noticias, por los periódicos, ¿cierto? Uno ha mirado casos extraños de bebés que nacen, que uno no sabe si es mujer o es niña, que tienen los dos sexos, ¿sí? Que son hermafroditas, exactamente, o que tienen algún problema en sus órganos genitales y toda esa situación. Entonces son personas que vienen así, por voluntad de Dios, por providencia de Dios, nacen así con esos problemas
y nunca se casan. ¿Están bien así? ¿Están bien así? Ese es un grupo que miramos nosotros. Esas personas tienen que saber y entender que nunca van a poder tener un matrimonio. Y Dios les da eso, de seguir solteros, sin afanarse por por estar casados o por nada de eso. Porque pues el matrimonio, como ya lo hemos visto, es para la gloria de Dios, ¿cierto? Y cuando una persona se casa es porque Dios le ha dado ese don y todo es para la gloria de Él, porque viene de Él y tiene un propósito. Mire lo que dice Pablo en Romanos 14, versículo 7. Dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Ninguno de nosotros vivimos para sí mismo, sino ¿para quién? Para el Señor, para la gloria de Él. Entonces, si Dios nos da el don de casarnos, es para la gloria de Él. Si Dios nos da el don de quedarnos solteros, es para su gloria. Nadie vive para sí mismo. Nadie, dice. Y ninguno muere para sí. Todo lo hacemos para el Señor. Por eso dice el versículo 8, pues vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Entonces todo esto, tanto el matrimonio como de la soltería, es para el Señor. En este caso, que es muy difícil, si esa persona nació hermafrodita o con problemas graves de salud, eso es para el Señor, para la gloria de Él. Esa condición de soltería. 1 Corintios 7:34 dice Pablo, 1 Corintios 7:34. Mire lo que dice Pablo aquí en este capítulo. 1 Corintios 7:34. Dice: hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Es decir, un soltero, ya sea hombre o mujer, vive ¿para qué? Completamente para el Señor, en cuerpo, alma y espíritu. Pero cuando ya está uno casado, tanto hombre como mujer, ya uno está, dice aquí, bajo el cuidado de las cosas del mundo. Porque cuando uno se casa hay responsabilidades, como les decía. Hay responsabilidades grandes, ¿cierto? Y entonces uno ya no va a tener el mismo cuidado por las cosas del Señor como cuando uno era soltero. Por eso es que dice aquí: hay así mismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. Una muchacha doncella no tiene marido, se levanta, tiene todo el tiempo para orar, leer la palabra, ¿cierto? Para venir a la iglesia, tener más tiempo para servir al Señor, ¿cierto? Y es por eso que dice Pablo aquí: para ser santa así en cuerpo, porque está consagrada solamente para el servicio del Señor. Con su cuerpo sirve al Señor, como en espíritu. Pero la casada tiene ya cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces ya una mujer casada ya no tiene el mismo tiempo con el Señor, ya tiene que tener cuidado de su esposo, de cumplir con su esposo. Hay responsabilidades en el matrimonio, de toda índole, como ya lo hemos estado mirando, ¿cierto? Si alguien no quiere tener la responsabilidad de un matrimonio, no se case. Si tiene ese don. Pero si no tiene el don de la soltería, cásese, porque si no, se va a quemar. No, yo no quiero casarme, yo me quedo así soltero, y anda usted de mujer en mujer.
eso trae condenación. Y es condenable a los ojos de Dios. Y alguien que esté así en la iglesia no puede decirse que es cristiano, porque el que es de Cristo no practica el pecado, sino el que es del diablo. Dice Primera de Juan, capítulo 5. ¿Cierto? Entonces, cuando ya uno mira a una persona en esta conducta que no quiere casarse y seguir en su como picaflor, como Juan Camaney, como dicen, a esa persona, si no se arrepiente y no corrige, es expulsado de la iglesia, porque un fruto dañado daña a los demás. Por eso es tan delicado el pecado en la iglesia. Pero si uno se casa, ya tiene uno que saber que ya no tiene la misma disposición para servir al Señor, porque pues antes de venir a la iglesia, estar en un servicio, tengo que estar ahí atendiendo a mi esposo, las cosas de la casa, y es más difícil, ¿cierto? Por eso es que Pablo aconseja quedarse como él, porque así puede consagrarse más la persona para el Señor, para servirle a Él. ¿Me hago entender? Pero Pablo dice, pero si tú no tienes el don de la soltería, mejor cásate, porque te quemas y pues cometes inmoralidad. Entonces, hermanos, hay que entender esto. Cuando es un don de Dios, la soltería es una bendición. Cuando es un don de Dios. Cuando no es un don de Dios, la soltería debe ser temporal, y Dios en su momento traerá la persona idónea. En su momento la está preparando. ¿Que por qué no te has casado, pastor? A mí me han preguntado. Yo lo único que puedo decir es, primero que todo, no tengo prisa. Segundo, el Señor la está preparando a ella y me está preparando a mí, y todo tiene su momento. Sí, tampoco es que uno pues se esté uno muriendo porque uno me estoy quemando y la muchacha se está quemando y aquí estamos quemándonos. No, mire, cuando uno está en el Señor y viviendo una vida en el Espíritu, uno espera en el Señor. Sí, y esos deseos, porque es una necesidad, seamos sinceros. Cuando uno no tiene el don de la soltería, tiene el don de matrimonio, eso es una necesidad. ¿Sí? Cuando uno no tiene ese don de continencia, entonces eso puede estar ahí dormido, esperando hasta cuando llegue el matrimonio. Pero hay unos que dan rienda suelta a eso, hermano. Exacto. Sueltan el animal, exactamente. No, en la soltería hay que mantener ese animal bien dormidito, porque y no dar lugar a la tentación, porque es tremendo eso. Ya en el matrimonio, pues ya el deber conyugal ya es diferente, ¿no? ¿Sí? Ya, eso es para el matrimonio, disfrútense. Cumplan con el deber conyugal el uno y el otro, a no ser, dice Pablo ahí en 1 Corintios 7, que se pongan de acuerdo en oración para ayunar unos días, pues ahí nada de nada. ¿Sí? Pero ya en el matrimonio, hermanos, disfruten el matrimonio. Disfrútenlo, porque esa es una de las bendiciones que Dios ha dado en el matrimonio. La sexualidad, algo precioso. De disfrutar el matrimonio. Sí, no solamente eso, pero ya que estamos hablando de ese punto, es algo muy importante. Sí, es algo muy importante, pero tanto el hombre como la mujer, generalmente los hombres tenemos más necesidad en ese aspecto que las mujeres, ¿sí? Y las mujeres, por amor a los hombres, tienen que cumplir, ¿cierto? Ceder, pero obviamente manteniendo siempre un equilibrio. El hombre tiene que aprender a respetar a su esposa y saber en qué momento, ser muy, muy delicado y respetuoso, y la mujer pues tampoco utilizar la abstinencia como un látigo. Ahora nada, sí, el pobre hombre ahí pues sí, terrible, ¿no?
quemándose ya y estando casados, y ahí es donde muchas veces se mete el adulterio, hermano. Es tenaz, es tenaz, tenaz. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y tener en cuenta lo que dice la palabra del Señor y cumplir con lo que Dios dice. En la soltería, quieto, sereno, moreno. Ya de casado, ya moderadamente, ¿no? Pues en un acuerdo mutuo, ¿no? Los hombres tenemos que entender que no siempre las mujeres están dispuestas, porque ellas necesitan ser más cortejadas, más preparadas. Hay que saberles llegar, hay que saber. Eso no es el salto del tigre, no. Y hágale, no. La mujer no es así. El hombre tiene que aprender a ser más delicado en ese aspecto, ¿sí? ¿Vamos entendiendo hasta el momento? Bueno, este primer grupo son los eunucos que nacieron así. Estas personas no pueden tener una vida sexual normal, por lo tanto Dios los hizo así, ellos no se casan. Pero hay otro grupo, el segundo, que son eunucos, que son hechos eunucos por los hombres. En la época de Cristo y en la antigüedad eran muy dados los eunucos, que eran hombres que desde pequeños los castraban a los pobres. ¿Por qué? Porque eran hombres que los formaban los reyes para cuidar sus harenes, para cuidar a la reina, a las mujeres que el rey tenía, porque anteriormente pues los reyes tenían una esposa, pero también tenían concubinas para tener hijos, mujeres. Salomón, oiga, este hombre sí es el campeón de los campeones. 1000 mujeres, hermano. 1000 mujeres tuvo este bárbaro. Ese sí derrochó mujeres, ¿sí? de todo tamaño, raza, color, estilo. Él pudo, digamos, tener eso porque Dios se lo permitió, pero nunca fue la voluntad de Dios eso, de que un hombre tuviera varias mujeres. Dios lo permitió por el pecado, pero ahora bajo el nuevo pacto en Cristo Jesús, cada hombre tenga su propia mujer, cada mujer tenga su propio hombre, ¿sí? Entonces, como habían estas personas que estaban al cuidado de los harenes, de la reina, para que no se metieran con las mujeres, porque ya un hombre castrado desde pequeño, cuando ya crece, no se desarrollan las características sexuales secundarias y ya no está en esa área, quieto, sereno, moreno ahí. Los mismos hombres lo hicieron eunuco. Y la pregunta sería, bueno, a esta época, ¿cómo se aplica eso? Porque hoy en día pues no se da eso. Yo no he escuchado, por lo menos en esta cultura occidental, yo no he escuchado que castren a los hombres para ciertas tareas u oficios, no. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué aplicación podría ser en estos tiempos? Mire, debemos considerar este caso de los eunucos hechos por los hombres, cuando por la responsabilidad social le impide a la persona contraer matrimonio. Es decir, esto es ya un caso circunstancial. El primer caso es un caso físico. Este es un caso circunstancial. Cuando una persona tiene, por ejemplo, estudió medicina, una muchacha que estudió medicina, que tiene doble jornada, que trabaja de sol a sol, que más pasa en el hospital que en su casa, yo a esa joven le recomendaría que no se casara, que viviera para la medicina. Y así hay muchas mujeres que tienen, digamos, profesiones como medicina o otras carreras que les exigen todo su tiempo y se quedan solteras, como hombres también, que tienen un trabajo que les exige tanto que no pueden tener familia.
¿cierto? Una vez en una conferencia que Paul Washer, un predicador, un famoso predicador, tuvo acerca del noviazgo y del matrimonio para los jóvenes, se le acercaron, dice él contando, 3 jovencitas, una estudiando medicina, otra estudiando abogacía y otra estudiando una carrera militar. Y le preguntan a este predicador, Paul Washer, que bueno, nosotros estamos estudiando esta carrera, ¿cómo podríamos nosotros tener una familia? ¿Y saben el consejo que le dio este hombre de Dios a estas jóvenes? Tú estudias medicina, tú no te puedes casar. Tú estás en una carrera militar, tú tampoco te puedes casar por tu carrera. Y tú estás estudiando esta otra carrera que tampoco te va a permitir tener una familia. Ustedes es mejor que no se casen. Esos son los eunucos hechos por los hombres. Cuando una persona es soltera por causa de vocación y se entregan a su carrera y nunca se casan y están tranquilos así, eso es algo que Dios da, porque Dios las pone en ciertas áreas a estas personas para desempeñar y les da ese don de continencia y están tranquilos y no se casan, están tan dedicados a sus carreras. Yo conocí a un hombre, un pianista virtuoso, muy entregado a la música. Ese hombre estudiaba 7, 8 horas diarias, tenía clase en el conservatorio allá en Sincelejo, clase en Bellas Artes, y ya era un hombre de 60 años y nunca se casó. Y yo lo miraba tan tranquilo, tenía comunión con otras jóvenes y él no se le movía la aguja por ninguna mujer, porque estaba tan entregado a su profesión que lo de las mujeres, nada de nada. Y no es que el hombre era raro, no, sino que estaba entregado a su profesión. Por causa de su vocación se quedó en la soltería. Y así se miran muchos casos. Esos son los eunucos hechos por los hombres, por las causas sociales. Un ejemplo en la Biblia, Daniel. ¿Sabían ustedes que Daniel fue eunuco? ¿Sí sabían o no? Daniel 1, 6 al 7. Vayamos. Es que es bonito mirar en la Biblia algunos casos. Daniel 1, 6 al 7. Dice: entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, es decir, que ellos estaban bajo las órdenes ¿de quién? Del jefe de los eunucos. Si estaba el jefe de los eunucos sobre ellos, era porque ellos eran eunucos. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadar, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. ¿Se dan cuenta? Estos muchachos que fueron sacados de Israel a Babilonia cuando el reino de Judá fue invadido por el rey Nabucodonosor, escogieron estos jóvenes que eran muy especiales y los castraron para estar al servicio del rey Nabucodonosor. Daniel fue un hombre que Dios le dio el don de la soltería al hacerse eunuco por causa de los hombres. A él lo castran. Y mire que Daniel estuvo siempre trabajando con el rey en los asuntos del gobierno. ¿Qué les quiero decir con esto? Que Dios muchas veces va a colocar ciertos cristianos, algunos de sus hijos, en ciertas áreas en donde ellos no van a poderse casar y van a ser eunucos por causa de los hombres y van a mantenerse solteros porque por causa de vocación. Y Dios, al darles eso, porque Dios, era voluntad de Dios que Daniel estuviera en Babilonia,
Roma, en el mundo, trabajando en medio del mundo, ¿cierto? Porque Dios tenía un propósito con él. Por eso Dios levanta cristianos en medio de la política, en medio del ejército, en medio del ámbito artístico, para que estén en medio de ese ámbito y puedan cumplir el propósito de Dios en medio de esos sitios, de esos contextos sociales. Son personas que, si Dios le dio esa labor, el Señor les da el don de continencia para mantenerse solteros por causa de vocación. Bueno, entonces Daniel fue un ejemplo, y dice un poco más adelante en Daniel 6.3, mire lo que dice Daniel 6.3: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Por eso fue que él fue castrado. Él de seguro también estuvo ahí pendiente de la reina, pendiente junto con otros eunucos, de las doncellas y de las otras esposas que tenía Nabucodonosor, porque Nabucodonosor no solamente tuvo una mujer. Los reyes, como ustedes saben, tenían muchas mujeres, ¿sí? Y el tercer caso, hermanos, para ir terminando, son los eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Mateo 11:12. Esto ya es una causa espiritual. La primera causa es física, ¿cierto? Que nacen hermafroditas con problemas de salud, etcétera, etcétera. La segunda causa es circunstancial, que por causa de la vocación de su trabajo se quedan solteros. Y la tercera causa es espiritual, cuando esas personas dicen: no me voy a casar, me voy a dedicar solo al Señor, por causa de mi llamado. Es un celibato voluntario, no impuesto, como en el caso de la Iglesia Católica. Es un celibato voluntario. Tenemos como ejemplo a Juan el Bautista. Juan el Bautista no se casó, nunca tuvo mujer, o sí, la Biblia no dice nada. Cristo no se casó. ¿Saben por qué Cristo no se casó? Porque él tenía que morir. ¿Cómo iba a dejar a la pobre viuda y a los pobres muchachitos ahí? Por causa de su llamado, él solamente se consagró al servicio de Dios. Era un llamado muy especial. Imagínense el llamado de Cristo: entregar su vida por todos nosotros. Otro ejemplo, el apóstol Pablo también hizo un celibato voluntario. Él no se casó, no se volvió a casar, porque parece ser que Pablo, según algunos teólogos, porque él perteneció al Sanedrín, y los que pertenecían al Sanedrín, que era un grupo de sacerdotes, de fariseos, Pablo fue fariseo de fariseos, tenían que estar casados. Entonces parece que Pablo enviudó, quedó soltero, pero él no se volvió a casar por causa de su llamado. Porque imagínese Pablo casado con la esposa, el peladito en esas trochas, caminando de un lugar a otro, en la cárcel, y la pobre esposita ahí con el niño visitándolo en la cárcel. Por causa de su llamado, Pablo dijo: yo no me caso, me voy a consagrar por causa del llamado de mi Señor a Él solamente, porque si me caso ya no voy a poder escribir las cartas. Tengo que estar pendiente a mi esposa, tengo que estar pendiente a mis hijos. Por eso es que él escribió más cartas que todos los demás apóstoles que sí estaban casados. Pablo estaba entregado totalmente y dio mucho fruto. Esa soltería es bendita, es muy bendecida. Y así hay personas que en Cristo Jesús dicen: no me voy a casar, me voy a dedicar tiempo completo, no voy a tener familia. Ese no es mi caso. Yo no he pensado en eso, porque no tengo el don. Yo recuerdo que una vez un pastor dijo: si tú te paras al lado de una muchacha bien bonita y tú no sientes nada, es como si tú miraras una pared
tienes el don de continencia. ¿Sí? Tienes el don de continencia. Pero si tú estás al lado de una muchacha bien bonita, oye, y sientes y se te mueven cosas, que las mariposas dicen, ¿no? O uno se siente atraído, no tienes el don. Cásate. No, no me voy a casar, usted no tiene el don, no me voy a casar. ¿Qué tal que yo me pusiera en ese chiste? No me voy a casar, me voy a dedicar, pero si no tengo el don de continencia. Eso va a ser para mí más adelante un tropiezo, hermano. Y puede uno caer en tentación, en pecado. Y ¿cuántos pastores solteros no han caído en su ministerio por eso? Porque no tienen el don. Y un pastor soltero es bueno que se case, porque al casarse ya, digamos, ya no está tan expuesto a tantas tentaciones, aunque sigue estando. Uno siempre está expuesto a tentaciones y a pecado. Pero lo recomendable es que, por ejemplo, un pastor o alguien que no tenga el don, un líder en la iglesia o cualquier hermano, si no tiene ese don, en el tiempo del Señor se case. Y Dios le va a ir colocando todo, la persona, las cosas, y uno va. Pero este sí es un grupo muy especial de personas, son muy poquitos. Hay una mujer, una santa mujer, que estuvo con los leprosos en la India, ¿se acuerdan ustedes? Esta mujer nunca se casó. Pues, entre otras cosas, ella pertenecía a un grupo dentro del catolicismo, sí, pero fue una mujer que se entregó, dijo, no, yo me meto a esto y me consagro a mis leprosos, a servirle a la gente, y nunca se casó. Varias misioneras y misioneros que estuvieron en la India durante muchos años no se casaron, se dedicaron por la causa del Señor. Y eso es lo que pasa, hermanos, para este grupo de personas, que es un grupo muy especial, que el Señor les da este don tan hermoso. Timoteo, por ejemplo, fue otro ejemplo. Timoteo nunca se casó. Luego lo sacrifican, lo matan a Timoteo, según algunos historiadores, Plinio y Josefo. Ahí lo matan, lo sacrifican a Timoteo. Tito también fue alguien que nunca se casó, que fue otro de los pastores que el apóstol Pablo levantó. Allí en Filipenses 2:20 al 21, mire lo que dice. Filipenses 2:20 al 21. Aquí hablando Pablo a Timoteo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, le está diciendo a Timoteo. Timoteo era un muchacho tan consagrado que tenía este don de continencia, este don de la soltería, que él nunca se casó, nunca pensó en sí mismo para una familia, no. Por eso Pablo aquí le habla así a Timoteo, que Timoteo siguió los mismos pasos de su maestro, de su tutor, de su apóstol, de su pastor, el apóstol Pablo. Servir al Señor es algo hermoso. Algunos el Señor los llama para servir en su soltería, y qué bendición servir al Señor en su soltería. Pero algunos el Señor los llama para servir al Señor estando casados. Y ambas cosas son una bendición. Eso es lo que hay que entender. John Wesley, un famoso predicador, decía: servir a Cristo te va a costar, pero no servirle te va a costar todo. Servir a Cristo te va a costar. A algunos el celibato, a otros otras cosas, pero dice que no servirle a Él nos cuesta todo, porque terminará perdiendo su vida por servirle al mundo. A usted de pronto el Señor no lo llamó para servirle al Señor
casados, por decir algo, sino solteros, gloria a Dios. A otros los llamó en su soltería para quedarse así, en diferentes áreas, algunos a tiempo completo, a otros a tiempo parcial. Eso es según la soberanía y la potestad de Dios. Ahora, Pablo dice en 1 Corintios 7:29, y con este pasaje termino. 1 Corintios 7:29. Mire lo que dice Pablo, algo muy importante. Dice, 1 Corintios 7:29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. O sea, esto es para los que están casados y están sirviendo al Señor. Dice Pablo que el tiempo es corto. Es decir, nuestra vida realmente para hacer todo lo que Dios nos ha mandado es poquito porque somos finitos. El tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no las tuvieran. Es decir, que los que están casados y sirvan al Señor muchas veces van a ser como si no tuvieran esposa por la entrega que tienen al Señor. Pero eso no significa de no cumplir la responsabilidad con su esposa y con sus hijos. Por ejemplo, si yo estuviera casado, muchas veces voy a ser como de soltero, como si no tuviera esposa. Por causa del Señor voy a tener que viajar y voy a tener que hacer muchas cosas como si fuera soltero. Porque el tiempo es corto y hay que hacer tantas cosas para el Señor, pero sin descuidar mi matrimonio, es lo que dice Pablo y aconseja. Solteros, se los digo bueno, aquí no hay muchos, pero yo sé que los que me están mirando, solteros, no desperdicien el tiempo. La soltería no es para desperdiciar el tiempo. Prepárese en su soltería. Si usted tiene el don de casarse, prepárese para un día casarse, tener un buen matrimonio. Y si usted tiene el don de quedarse soltero, entréguese en cuerpo, alma y espíritu al Señor. Dé mucho fruto, así como Pablo. Pero aprovechemos el tiempo. Porque digo esto, porque muchos solteros, por estar como solteros, pierden el tiempo. Yo no tengo obligación con nadie. Se gastan la plata, andan paseando para arriba y para abajo y como nunca ahorran, nunca proyectan en su vida cuando un día van a casarse. ¿Sí? Entonces hay que disfrutar la soltería, aprovecharla, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Solteros, no desperdicien el tiempo. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial. Te damos en esta mañana por este mensaje. Los que hayan preparado su ofrenda al Señor pueden tomarlo en su mano derecha y decirle: Señor, de lo recibido de ti hoy te doy. No con tristeza, no por obligación, sino con alegría, Señor. Porque estoy agradecido contigo, porque te amo. Oh, Señor, gracias. Hoy siembro estas ofrendas en tu obra, amado Señor, para que tu obra sea bendecida y tus propósitos se cumplan para gloria y honra de tu nombre. Recibe mi ofrenda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a los que hayan preparado su ofrenda pueden depositarla. Gracias, Señor. Gracias. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Cierre sus ojos en esta mañana. Démosle gracias al Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú has sido bueno con nosotros. Porque tú, Señor, has sido perfecto con lo que has hecho en cada una de nuestras vidas.
A unos tú les das el don de casarse y es una bendición el matrimonio. A otros tú les has dado el don de la soltería. Y qué bendición es la soltería cuando es tu voluntad. Gracias, Señor, por lo que tú nos has dado. Sea cual sea el don que tú nos hayas dado, Señor. Queremos hacerlo bien. Los solteros, no se desesperen. Si usted no tiene el don de soltería, no se desespere, no ande afanado, afanada por eso. Eso llega en su momento, en la voluntad del Señor. Dios colocará a la persona indicada. Y a los solteros que tienen este don de soltería, pues aprovechenlo. Aprovechenlo. Ya sea en alguno de estos tres casos en que tú estás, aprovechalo grandemente, aprovechalo para servir al Señor, para servir a los santos de Dios, para bendecir a otros. Oh Señor, te pido, Señor, por tu iglesia y en especial, amado Rey, por los solteros, para aquellos solteros que no tienen el don de soltería, seas tú concediéndoles el matrimonio en su tiempo, Padre. Te pido, Señor, también por los casados, para que seas tú ayudándoles en esa carga que tienen que llevar, Señor, porque no es fácil llevar el matrimonio. Eso es lo que el Señor les ha dado. A los solteros les ha dado la carga de la soltería, pero a los casados el del matrimonio. Pero ambas cosas son una bendición. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y harás de nosotros. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Levanta tus manos al Señor, alábale al Señor, adórale con todo tu corazón y bendícele al Señor. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Tócame, Señor, dígale al Señor en esta mañana. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome,
espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Tócanos, Señor, llénanos con tu presencia. Hoy te invito a que seas tú abriendo tu corazón, diciéndole al Señor: lléname, Señor, fortaléceme en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las situaciones difíciles, Señor. Hoy he venido delante de ti a colocar todas mis cargas, todas mis ansiedades, todas mis angustias delante de ti, amado Rey. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos. Sigue haciendo tu obra en cada uno de nosotros. Gracias, oh Señor. Antes de terminar, quiero darles una información. El próximo domingo 28 de marzo y lunes 29 vamos a tener 2 reuniones especiales con un pastor invitado que viene de República Dominicana, el pastor Michael Félix de Alfa y Omega. Él va a estar acompañándonos los días sábados, domingos y lunes. El domingo vamos a tener la reunión normal a las 10 de la mañana y el lunes a las 7 de la noche vamos a tener la otra reunión especial. Va a ser de carácter evangelístico. Va a ser una gran bendición para todos nosotros. Traigan, inviten personas, sobre todo aquellos que no conocen al Señor, para ver qué cosecha el Señor nos permite tener esos días que vamos a estar con el pastor Michael Félix. Gracias, amado Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas y en esta iglesia, amado Padre. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.